Vamos a comenzar con lo que son los lenguajes documentales, más precisamente en lo que se refiere al MAR 21. En este caso, lo que nos compete a nosotros desde análisis documental son los campos 600, los campos 08, los campos 04. Ahora lo vamos a ir viendo. Comenzamos por el campo 600. La estructura de estos campos sigue un esquema estándar para asegurar la consistencia en la catalogación. Los más comunes son 600, encabezamiento de materia por nombre de persona. Se usa para temas sobre una persona específica. Esto quiere decir que cuando el tema, el contenido de la obra es esa persona, como podría ser un libro que trate sobre Ernesto Che Guevara, un libro que trate sobre José de San Martín, Belgrano, etc. Pero el contenido de la obra es la persona en sí. Seguimos con un ejemplo. Tenemos 600, indicador 1 y 0, quiere decir que tiene ingreso por acceso indirecto. Gómez Juan, campo D, nacimiento y muerte, 1945-2023. Y se trata de una biografía. 610, encabezamiento de materia por nombre corporativo. Se usa para temas sobre una entidad, organización o corporación. Ejemplo, 610-020, Naciones Unidas, historia. Encabezamiento de materia por nombre de reunión. Se usa para temas sobre una conferencia, reunión o evento. Ejemplo, 611-02, Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático. Se realizó en 2022 en Madrid, España. Seguimos con los campos que están relacionados con el contenido de la obra. Un 630, encabezamiento de materia por título uniforme. Se usa para temas sobre obras anónimas o con título uniforme. Ejemplo, 630-00, Biblia, Nuevo Testamento. 650, encabezamiento de materia temática. Es el más utilizado y el describe el tema o concepto general. Aquí vamos a volcar los conceptos normalizados que saquemos de los tesauros o los que utilicen de la lista de encabezamiento de materia para bibliotecas. 650-07, inteligencia artificial, el tema y la fuente de donde se extrajo este contenido. 651, encabezamiento de materia por nombre geográfico. Se usa para temas relacionados con un lugar geográfico. Al igual que el nombre de persona, en este caso el contenido de la obra trata sobre un lugar específico. Ejemplo, 610, España, historia, a partir de 1975. 655, encabezamiento de materia por término, forma, género, físico. Se usa para describir la forma, el género del documento, novela, poesía, ensayo, etc. 655-07, campo A, ensayo, campo 02, Elmi. Sus campos y código de fuente. Vamos a darle clic para que continúe la presentación. Dentro de cada campo 600 se usan los subcampos indicados por, en este caso, el signo pesos, para especificar diferentes aspectos del encabezamiento, como campo A, que sería pesos A, término principal, campo X o subcampo general X sería pesos X, o pesos B, subdivisión de forma. Podría ser numeral, asterisco, acento circunflexo o cualquiera de los signos o símbolos que pueden estar antes del campo. Eso no importa, más allá de eso es el divisor de campos que le indica a la máquina que empieza un campo y termina otro.
Además, el subcampo pesos 2, que se usa para indicar la fuente o vocabulario controlado del término, como la lista o encabezamientos de materia para bibliotecas del Congreso, o los encabezamientos para temas médicos, o el tesauro de la UNESCO, etc., entre otras fuentes que se pueden utilizar para sacar los términos controlados. Esto garantiza la autoridad y la consistencia de los términos utilizados, facilitando la recuperación de la información en grandes bases de datos. Seguimos con la presentación. Vamos a los 600 en cuanto a tesauros y lista de encabezamiento de materias para bibliotecas. Los tesauros y las listas de encabezamiento de materia, o LEM, como ustedes las conocen, son vocabularios controlados que se usan para llenar los campos 600. Estas herramientas de normalización aseguran que los catalogadores usen términos consistentes para un mismo tema, lo que facilita la recuperación de la información. Término de la materia, subcampo A, se registra el término principal. Código de fuente, el subcampo 2, indica la fuente de la que provienen los términos. Ejemplo, la lista de encabezamiento de materia o la lista de encabezamiento de términos de medicina. Aunque tanto los campos 600 como los sistemas de clasificación de la CDU y la CDD tienen como objetivo la organización temática, cumplen funciones distintas y se registran en campos más diferentes. Campos 600 se usan para la indexación por materia, lo que es el documento. Esto permite la búsqueda de información por tema independientemente de la localización física del documento. En contrario, los campos 080 o 082 o los diferentes campos que se usan para la clasificación bibliográfica, la localización del documento. Aquí se registran los números de la CDU y la CDD, u otros sistemas de clasificación, lista de Cutter, lista de Málaga, etc., que determinen la ubicación física del documento en la estantería. En resumen, los 600 se llenan con términos de tesauros, lista de encabezamiento de materias, para describir el contenido. En cambio, los campos 080 se llenan con los números de clasificación CDU y CDD para organizar físicamente la colección. Recordemos, la clasificación es para colocarla en un sector, en un estante determinado, dentro de la colección que tiene la biblioteca. En cambio, los campos 600 son los que nos ayudan a recuperar el contenido de esa obra en particular, sin importar la ubicación física donde se encuentre. Ejemplo de un documento: el cambio climático en la agricultura. Imaginemos que estamos catalogando un libro titulado El cambio climático en la agricultura. Paso 1. Descripción bibliográfica. Se crean los campos MARC para el título 245, el autor el 100, o ingreso principal, la editorial el 260, etc. Los campos que ustedes conocen según las áreas de catalogación. Paso 2. Indexación por materia. Campo 600. Se usan tesauros o lista de encabezamiento de materias. Puede ser indiferente o hasta pueden utilizar ambos para determinar los términos normalizados que describen el contenido de un libro. Siguiendo con el ejemplo, tema principal, fuente, tesauro geográfico. Campo MARC 650. El ejemplo sería 650, numeral 7, primer campo, cambio climático como término, y el campo 2, la fuente de donde extrajimos este término, que nos remitimos al tesauro geográfico o tesauro de nombres geográficos, que es la fuente que se menciona inicialmente. Término 2, subtema, tesauro de la FAO. Campo MARC 650. Ejemplo 650, numeral 7, agricultura, subcampo aspectos ambientales, 2,
FAO porque es el tesauro de la FAO. Paso 3. Clasificación de campos 080. Se asigna un número clasificatorio para la organización física del libro en la biblioteca. Esto se registra en el campo o en un campo diferente a los 600. Clasificación decimal universal. Campo MARC 080. Ejemplo, 080, numeral. Subcampo A, 551.583, 2.63. Explicación del número. 551.583 corresponde a cambio climático y el número 63 corresponde a agricultura. La CDU permite combinar ambos conceptos. En este caso, la combinación se hace a través de los dos puntos. Son dos números de tabla principal, cosa que no permitía la CDD, pero la CDU sí nos deja hacerlo. Igual lo veremos más adelante. Clasificación decimal Dewey, a la que están más habituados. Campo MARC 082. Ejemplo, 082, numeral 4, porque sale de una fuente fidedigna, por decirlo de alguna manera. Subcampo A, 630.25. Subcampo 2 nos dice qué edición de la CDD utilizaron, en este caso la 23. Explicación: el número 630.25 refiere a temas y problemas ambientales en la agricultura. El campo 2 o subcampo 2 indica la edición de la CDD utilizada. Resumen de aplicación. Lo vamos a dividir en este cuadro en elemento, uso del ejemplo y campo MARC. Tesauro, lista de almacenamiento de materia, indica el término normalizado para el contenido. Siempre va a ir en los 650. En subcampos MARC, en campos MARC 650. CDD. Asigna un número para la localización física. 080, 082. Seguimos. Relación entre lenguajes controlados y campo 600. El campo 600 de MARC 21 se utiliza para indicar que el contenido de un documento trata de una persona específica, como lo vimos en las primeras diapositivas. Si un lenguaje controlado, los catalogadores podrían usar diferentes formas del mismo nombre. José de San Martín José, El Libertador, etc. Lo que dificultaría la búsqueda. Los lenguajes controlados, como la lista de almacenamiento de materias, o los registros de autoridades, como el registro de la Library of Congress, o los registros que utilizan las bibliotecas referentes, como pueden ser la Biblioteca Nacional del Maestro, o la Biblioteca Nacional, o la Biblioteca Nacional de Congreso, que son fuentes y tienen lista de control de autoridades, proporcionan la forma autorizada y la única de un nombre para ser utilizado en este campo. Evitaríamos que cada uno lo pusiera de una manera diferente. Esta normalización se logra a través de los subcampos específicos. A. Contiene el nombre de la persona en la forma autorizada. D. Contiene las fechas de nacimiento y muerte para desambiguar homónimos. Quiere decir que si existen dos personas que se llamen San Martín José o San Martín es el mismo nombre, pero al diferir la fecha de nacimiento y muerte tenemos la forma de diferenciarlos. 2. Indica la fuente del encabezamiento, como ejemplo el registro de autoridades de la Biblioteca del Congreso, lo que valida la forma del nombre. Tenemos una autoridad que avala lo que asignamos al catalogar. Ejemplos del campo 600. Aquí tenemos algunos ejemplos que muestran cómo se usan los lenguajes controlados en este campo para describir el contenido temático de un documento. Ejemplo: biografía de un personaje histórico. Supongamos que el libro trata de Albert Einstein. El registro MARC 21 podría incluir 600.10 Einstein, Albert, campo D, 1879,
a 1955. Subcampo X, biografía. Explicación. El 600 del documento trata sobre una persona. 1.0. El primer indicador 1 significa que el nombre está invertido. Apellido, nombre. El segundo indicador 0 significa que la fuente es el registro de autoridades de la Biblioteca del Congreso. Por eso queda Einstein-Albert, la forma autorizada, como la cual aparece en el registro de autoridades de la Biblioteca del Congreso. Subcampo D, 1879 a 1955, fechas de vida para diferenciar de cualquier otro Albert Einstein que tengamos por ahí. Subcampo X, biografía, subdivisión de materia para especificar el tipo de documento. Ejemplo 2. Obra sobre la influencia de un autor en un movimiento literario. Para un libro que analiza la influencia de Gabriel García Márquez en el realismo mágico se usaría 600.10 A. García Márquez Gabriel, en forma invertida, el nombre, subcampo D, 1927-2014. Subcampo X, crítica e interpretación. Explicación. 600, tema central, que es la persona, Gabriel García Márquez en este caso. 1.0, la forma del nombre invertida según la fuente, que es el registro de autoridades de la Biblioteca del Congreso. Y volvemos a cómo se armó. Subcampo A, García Márquez Gabriel, nombre autorizado. D, 1927 a 2014, fechas de vida. Subcampo X, en este caso no es biografía, sino una crítica e interpretación. Subdivisión que indica el contenido no es una biografía, sino un análisis crítico en este caso. Seguimos con los campos. Ejemplo, un libro infantil sobre un personaje de ficción. Para un libro sobre un personaje como Sherlock Holmes, tenemos el 600.00, porque no es invertido, es Sherlock Holmes como el nombre del personaje. Subcampo D, personaje de ficción. Una aclaración de que no se trata de una persona real. Explicación. 600. El documento trata de una persona, en este caso un personaje. 00. El primer indicador significa que el nombre está en orden directo. Quedaría A, Sherlock Holmes, nombre del personaje. C, personaje de ficción, calificador que aclara la naturaleza del nombre. Asiento secundario de materia por término temático, que es el que más vamos a realizar en el transcurso de la materia. El campo 600 es el más común para los encabezamientos de materia. Se usa para temas conceptuales, que son términos que representan un concepto, un evento o un objeto. El vocabulario utilizado aquí es controlado por un tesauro específico o una lista de encabezamientos de materia, como la de la Library of Congress, Suggestion o encabezamiento de materia de la Library of Congress, indicado por el subcampo 2. Ejemplo, 650, numeral 0. Subcampo A, inteligencia artificial. Subcampo X, aspectos sociales. Tema, inteligencia artificial, como ya lo habrán notado. Subdivisión especifica el subtema, aspectos sociales. Asiento secundario de materia por nombre geográfico, cuando el lugar es el tema dentro del material. El campo 651 es específicamente para materias que son nombres geográficos. Esto se usa cuando un lugar es un tema principal de la obra, como una historia de un país o una guía de una ciudad o un estudio geológico de una cordillera, por ejemplo. 651, numeral 0, subcampo A, Roma, aclaramos Italia. Subcampo X, historia. Tema, Roma, Italia. Subdivisión específica, historia. Seguimos con los ejemplos. 653, término no controlado, que sería el término propuesto. El campo 653 se usa para términos de materia no controlados, lo que significa que no forman parte de un tesauro, de una lista de encabezamientos de materia formal, como la de las Library of Congress.
Este campo es útil para agregar palabras claves o términos populares que podrían no estar en un vocabulario controlado para que probablemente sean usados por los investigadores. Esto permite un enfoque más flexible y fácil de usar para la búsqueda de materia. Muchas veces se utiliza este campo con términos del lenguaje natural y son términos que son muy específicos para una biblioteca determinada. Por ahí en esa biblioteca se recuperaría por ese término porque es un acuerdo interno y que es un término para recuperar el material específicamente mencionado. Como no es un término controlado, es propio solamente de esa biblioteca. Ejemplo, 653, numeral, campo A, web 2.0. 653, numeral A, ciberseguridad en la nube. Estos términos se usan como palabras clave para completar los encabezamientos de materia controlados en los campos 650 o 651. En cuanto a los campos 600, en cuanto a cientos de materia, estos campos contienen encabezamientos o términos de índice que describen el contenido temático de un recurso y se subdividen según el tipo de encabezamiento. Volvemos a reiterar, en los mismos ejemplos, 600 encabezamiento de materia por nombre de persona. Se usa para temas de una persona, como una biografía o una obra crítica. Ejemplo, 600, 10 a García Márquez Gabriel, invertido, por eso el primer indicador 0, el primer indicador 1, 0, perdón. Subcampo D, fecha de nacimiento y de muerte. Subcampo X, en este caso se trata de una crítica e interpretación. 610, encabezamiento de materia por nombre corporativo, uso para temas de una organización, corporación o entidad. Ejemplo, 610, 20, subcampo A, noticias, Naciones Unidas, historia. 611, encabezamiento de materia por nombre de reunión para temas como conferencias, congresos, eventos específicos. Ejemplo, 611.20, conferencia internacional sobre el cambio climático, subcampo D, el año en que se concretó, 2022, subcampo C, Madrid, España. 630, encabezamiento de materia por título uniforme para temas sobre una obra anónima o un título uniforme como la Biblia o obras clásicas. El ejemplo que tenemos en este caso es la Biblia. 630, como no tiene artículos ni nada, 00 a Biblia, subcampo P, Nuevo Testamento. 650, encabezamiento de materia para término temático. Es el campo más común, se utiliza para conceptos, objetos, eventos o temas generales. Ejemplo, 650, numeral 0, inteligencia artificial, campo X, aspectos sociales o subcampo X. 651, materia de nombre geográfico para temas, lugares geográficos, países, ciudades, montañas, etc. El ejemplo que dimos hoy fue Roma, Italia, subcampo X, historia. Seguimos con los campos adicionales. Estos campos se utilizan para tipos de términos de materia más específicos o términos controlados. En este caso tenemos el 652, que es obsoleto. Uso se utiliza para direcciones geográficas, actualmente no se usa. Eso es relativo porque puede ser que ingresen en algún catálogo de alguna biblioteca que todavía lo tenga y lo utilice a ese campo, pero es un campo casi en desuso. 653, de índice no controlado, para palabras clave o términos que no están en un vocabulario controlado. Tesauro o lista de encabezamientos es una forma de añadir un término de uso común. El ejemplo que vimos es el 653, numeral, subcampo A, ciberseguridad en la nube. 654, asiento secundario por materia por nombre término no facultativo. Uso campo alternativo para encabezamientos temáticos. De muy poco uso por general en bibliotecas escolares, pero por ahí en un catálogo colectivo o en algún tipo de biblioteca pueden encontrarlo.
655. Asiento secundario de materia para término de forma, género, característica física. Describe la forma o género o contenido, el tema o el ejemplo, novela, poesía, ensayo. Ejemplo 655, numeral 7. Campo A, ensayos. Campo 2, la fuente de donde sacaron que era un ensayo el término. 656. Término, materia, ocupación. Uso para temas relacionados con una ocupación o profesión. Ejemplo 656, numeral 7, subcampo A, ingenieros. 657, término de materia, función. Uso para temas sobre una función o rol o a menudo en el contexto de una profesión. Ejemplo 657, numeral 7, A, gerencia de proyectos. 658, tópico de materia por nivel del currículum o currículo. Uso para describir el nivel del currículum al que se ajusta el recurso educativo. Ejemplo 658, numeral 7, educación primaria. Hay más 600 de lo que pueden llegar a ver, sobre todo como les había dicho en un momento, en cuanto a el formato MARC que tienen en AguaPay, es un formato MARC reducido, no es un formato MARC puro. Si tenemos el formato MARC completo, nos vamos a dar cuenta que existen más campos de los que ustedes pueden llegar a ver en el recorrido que tengan de la materia en esta carrera. Bueno, los dejo con esta parte, después armaremos otro video relacionado con el tema.